Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal del Espejo del Trader. Como os comenté la semana pasada, vamos a hacer un vídeo o dos semanal, depende un poquito de mi tiempo disponible, y iré alternando, si hago solo uno, iré alternando una semana swing, otra semana una operativa de scalping. Bueno, más que operativa, la idea de estos vídeos, como comentaba, es la preparación de sesión, planteamiento de escenarios, con el objetivo pues de trabajar mucho la parte previa a la entrada. La parte de la entrada, el setup, a partir de lo que es el punto de entrada, de colocar la orden y todo lo que viene después, se puede automatizar mucho, se puede hacer realmente que sea algo muy objetivo y sencillo, porque lo complicado en el trading no es el sistema en sí mismo, sino la fase, para mí, la fase previa al planteamiento de escenarios, ¿no? Eso para mí es lo más complicado en el trading, un poquito pensar qué puede hacer el precio, cuáles son los niveles relevantes y, lo más importante, visualizar, ¿no?, qué podemos hacer nosotros en esos niveles para que nos permita operar, qué estructura tiene que hacer el precio para que podamos entrar en base a nuestro sistema de trading, ¿vale? Luego, la parte más complicada de todas es la emocional, ¿no?, el realmente hacer caso a nuestras reglas y actuar en consecuencia. El scalping es la operativa más complicada que hay, para mí de todo, o sea, en cuanto a tema técnico, porque todo sucede muy rápido, con lo cual has de tener un cierto dominio del aspecto técnico y estar muy seguro de ti y de tu estrategia y confiar. Y además la parte emocional es la operativa donde más se complica todo. ¿Por qué? Pues porque todo va a mucha más velocidad, has de tomar decisiones más rápidas y es todo ocurre con mucho menor tiempo, ¿no?, tanto las ganancias como las pérdidas. Entonces eso provoca pues una activación emocional bastante recurrente y es lo que hace que nos cueste mucho alcanzar la consistencia en ese tipo de operativa. Es complicada. Yo siempre comento que realmente para llegar a ser consistente en scalping hay que pasar por swing. Yo lo considero bastante necesario. Hay que entender bien. No hace falta que uno opere swing durante 5 años, no va por ahí, sino que si hacemos swing, muchas veces al quitarnos, ¿no?, de marcos, o sea, un poquito al ampliar horizontes, al ampliar marcos temporales y no centrarnos tanto en una operativa de 1 minuto, que acabamos que no vemos más que una vela y nos obcecamos en pequeños movimientos, pues el hacer swing un poco te abre la perspectiva, ¿no?, te abre un poco la mira de observar, trabajar con marcos temporales mayores. Te hace pues aprender más cómo se mueve el precio, porque tienes más tiempo a poder hacerlo y te dedicas más a analizar gráficos, y te permite unificar marcos temporales, te permite hacer ese trabajo necesario de planificación, de creación de escenarios y de poder entender mejor pues todo el funcionamiento de los mercados, de cómo se mueve el precio. Entonces, yo veo importante aprender muy bien todo eso para luego centrarte en la operativa de scalping si es la que más te gusta. Pero es importante entender bien como el movimiento del precio. Bien, aquí tenemos el SP500. Yo comentaros que operé scalping hace mucho tiempo y empecé con acciones, pero luego pasé al scalping y aprendí pues un poquito cómo funcionaba esto. Me costó muchísimo tener y crearme un sistema. Luego aprendí swing, mejoré muchísimo todo el conocimiento, lo que os decía, le dio una vuelta a todo, llegué a encajar muchas piezas al aprender swing trading y volví al scalping ya trabajando unas estrategias concretas con el SP. Al montar la academia en septiembre del 2019, pues me costó compaginarlo y tuve que aparcar la operativa de scalping y centrarme más en swing. Y la he retomado ahora otra vez, la operativa scalping, hace un par de meses, y con las estrategias que tenía, puliendo un detalle de alguna de ellas, pero básicamente con la misma manera que estaba operando y retomando pues mi operativa. He estado en estas semanas trabajando mucho diferentes activos, el SP500, el crudo y el Nasdaq, para acabar de encajar bien, ¿no?, antes de ya pues hacer bien la operativa de scalping en base a un activo en concreto y hacerlo pues de forma
recurrente día a día, y he estado pues eso, trabajando mucho a ver en qué activo me centraba, ¿no? Ya en los últimos meses, el año pasado, estaba trabajando el S&P 500 y ahora volvía bastante al crudo, pero realmente con mis estrategias me encaja mejor el S&P. La verdad es que es lo que estaba trabajando ya más en los últimos años y me siento muy cómoda con él, con lo cual definitivamente tomo la decisión de seguir con el 500. Tengo 3 estrategias, sobre todo una de ellas es la que más me encuentro cómoda y avanzar día tras día en esta operativa. Mi horario, por el tema de la academia, pues es más de mañana, de 9 de la mañana a 12, pero si no surge ninguna operación, pues me dejo la opción, si es que puedo, de operar por la tarde. Solo hago solo una operación al día, no me permito más, con el SP, con el mini SP, un contrato, de momento, y así de esta manera pues controlo mucho mejor la gestión monetaria, controlo mucho mejor la gestión emocional y, como siempre dije, yo publiqué algún artículo respecto a eso, pues pienso que una operación al día te ayuda muchísimo a controlar las emociones, evita que se activen emociones. Entonces, a mí me funciona muy bien y lo recomiendo. Venga, vamos allá, vamos a comentar la sesión, por ejemplo, del lunes, el lunes día 30. El lunes día 30 por la mañana no se dio ninguna operación que encajara con mis estrategias, y a la tarde pues sí que pude estar un poco echando un ojo al SP antes de que hiciéramos la clase del curso de scalping, que ya lo hemos terminado y ya que os comentaré a mitad de diciembre. Si alguien está interesado en formarse en scalping, en base a mis estrategias, pues un poquito todo. Haremos a partir de enero clases semanales para reforzar la operativa scalping, o sea, ya lo comentaré. Pues antes de la clase estaba un poco observándolo y se dio una operación en base, yo se dieron 2, pero una ya no estaba delante de la pantalla, y la siguiente sí, y la pude aprovechar y ahora pues vamos a comentar un poquito el planteamiento, sobre todo es el planteamiento inicial, más allá de la operación en sí misma, que al final solamente es una operación y es un día, y esto no va por ahí. No es la idea de mostrar ningún tipo de operaciones con beneficios ni con no beneficios. Lo importante es aprender. Venga, aquí tenemos el gráfico diario del S&P 500, el mini, el futuro del mini, y aquí vemos cómo, ¿no?, el precio está como muy encajado, ¿no?, en estos últimos 3 meses, aquí desde septiembre, en este lateral, una resistencia, un soporte, y ahora parecía que se estaba rompiéndose. Ha roto un poco esta zona de resistencia, dejándonos, aquí hizo un intento de nuevo máximo que terminó pues con muchas ventas. Aquí volvió a intentarlo, aquí se ha vuelto a encajar un poco en un lateral, pero ya un poco superada esta zona. Tenemos cierto contexto, ¿no?, cierta fuerza alcista, y teníamos al precio el día 30 pues aquí en esta zona de aquí, en estos niveles. Entonces yo un poco lo que hago es marcar la zona de resistencia. Un poco podemos marcar este máximo de aquí, ¿vale?, que es el máximo más cercano, la resistencia más cercana. Yo siempre lo marco con diferentes colorines, si me deja, y con diferentes estilos de cada gráfico. Las zonas de resistencia y soporte son zonas. Yo siempre comento que no es una línea exacta, o sea, son zonas de resistencia, porque están los cierres, están los máximos, ¿no?, y es un poco toda esta zona. Espera, que esta velita aquí no aparecía, aquí. Toda es una zona de resistencia. Pero tenemos aquí pues este último máximo que lo marcamos, que lo podemos ver, ¿no?, en el gráfico diario. Bajaremos directamente al de 4 horas porque se ven mucho mejor los niveles, y para esta operativa yo me centro más de 4 horas para abajo. Así que vamos a situarnos en el gráfico de 4 horas, el día 30 de noviembre, antes de las 3 de la tarde. Aquí tenemos esa resistencia que he marcado en diario, ese máximo. Aquí vemos cómo el precio en estos días, estos 3-4 días, se quedó muy encajado. Después de hacer aquí un intento de superación del máximo anterior y que falló, pues el precio hizo una corrección y rompió este último mínimo. Aquí se produjo un breakdown y se quedó muy encajado, ¿no?, en esta zona que era un soporte roto, que ahora estaba actuando de resistencia, y toda la base, un lateral muy, muy, muy limpio, ¿no?, que finalmente se superó el día 24 de noviembre haciendo un nuevo impulso alcista, que lo vemos bien en 4 horas.
y luego una corrección bastante leve, una corrección bastante lateral. Aquí, el mismo día 30, el precio intentó superar el máximo anterior sin éxito, intentó batir el máximo del día 25, pero no lo consiguió, dejándonos pues una especie de estructura de doble techo a priori. Y luego, durante la sesión de la mañana, se produjo una ruptura de la zona de soporte, pero sin llegar a más. Se apoyó en la media de 50 y tal cual la rompió, volvió otra vez el precio a meterse dentro de esta zona de consolidación, ¿vale? Y lo teníamos un poco encajado aquí antes de la apertura de la tarde, de la apertura americana del día 30. Vamos a bajar al gráfico de 1 hora para ver todo esto con más detalle y acabar de plantearnos esos escenarios de operativa para la sesión. Aquí tenemos esa zona de resistencia, lo que comentábamos, esa zona de doble techo, esa zona de soporte, esa ruptura que al final no consolidó, se apoyó aquí, fijaros porque un poco se frenó, ¿no?, el precio en esa zona, porque teníamos la media de 200, que es la de color azul en todos los marcos temporales, justamente en este nivel. Entonces el precio llegó, hizo una ruptura de esta zona de soporte de estos días, llegó a la media de 200, se apoyó allí y rebotó. Y volvió a meterse el precio dentro de toda esta zona lateral. Fijaros en en gráfico de 1 hora, cómo ya podemos ver un nivel muy importante que condicionaba mucho la sesión de ese día. Y es esta segunda llegada. Fijaros cómo llega aquí a esta zona de resistencia, hace una corrección, un poco en esta zona de pequeñita, ¿no?, de giro, y vuelve a intentar ya en la jornada del día 30 abatir el máximo del día 27 sin éxito, y nos deja aquí esta pequeña estrella fugaz, ¿no?, con una sombra muy contundente y cuerpo chiquitito, y dejándonos un doble techo respecto al máximo del día anterior, con una zona de soporte que es el mínimo común de esta estructura de doble techo, ¿vale? Esto marca muchísimo la sesión de la jornada, puesto que el precio aquí tiene una importantísima resistencia, ¿vale? Que ese nivel que siempre comento yo que es muy importante, que es los mínimos o máximos comunes, ¿no?, de estructuras de giro. Entonces el precio hace un impulso que consigue romper esta zona de soporte, llega al soporte mayor, no consolida la bajada, se apoya en la media de 200 en 1 hora, se repliega, vuelve a meterse dentro y aquí se encuentra con esta resistencia en 1 hora, que más o menos también coincide con un porcentaje, ¿no?, de FIBO de todo el impulso bajista. Y ese impulso, porque rompe un soporte anterior, más o menos estamos aquí en el 50-61,8% de toda la bajada. Y aquí el precio se detiene, ¿vale? Nos deja aquí este máximo, esta zona de aquí, y así empezamos la sesión americana por la tarde. Entonces, planteamiento, ¿no? ¿Cuál era? Pues teniendo en cuenta que estamos en una zona de resistencia relevante, en un porcentaje de corrección de FIBO también importante, este nivel, estos máximos dejados aquí antes de la apertura americana, es un nivel muy importante, puesto que si el precio, voy a marcar como resistencia, estamos apoyándonos en un nivel de resistencia clave, ese mínimo común del doble techo. Si el precio consigue superar y consolidar esta resistencia, nos puede dar una posible llegada a niveles superiores y tal vez a los máximos del día. Pero si aquí el precio realmente se detiene y no supera este nivel, pues podría dar origen a una continuación bajista de este impulso. Entonces tenemos un nivel que puede ser realmente un condicionante, ¿no?, de la sesión de hoy. Y si volviera a esta zona, pues observar bien qué puede hacer el precio, qué hace, ¿no?, cómo se comporta para plantearnos operativa, sea en una dirección o en otra. Es un nivel que marca un poco la validación de la continuación bajista, si se aguanta como resistencia, o en cambio si se supera, pues daría pie a un escenario alcista en un movimiento, claro, estamos hablando de scalping, muy a corto plazo. Vale, tenemos aquí el soporte de los mínimos de la sesión y la media de 200 en gráfico de 1 hora. La marcamos. Y vamos a 15 minutos para ver con más detalle todo esto. Eso es lo que os decía de encajar marcos temporales, de ir avanzando de uno a otro, no para liarnos, sino para
todavía complementar más la información que vamos obteniendo de cada gráfico. Y de esta manera nos vamos realmente focalizando mucho en la sesión, en esos posibles escenarios, en los niveles. Fijaros como aquí en 15 minutos tenemos todo ese impulso bajista que veíamos, con este mínimo aquí, que aquí estaba la media de 200 en una hora. Aquí está ese nivel clave. Fijaros como aquí se ve mucho mejor en 15 minutos. Llega aquí, retrocede, se apoya en la media de 200 en 15, vuelve a la zona de máximos, nos deja una upthrust, una manipulación en resistencia, vuelve aquí, el precio se queda, consolida, nos deja una zona un poco lateral y finalmente, ¡pam!, se rompe toda esta zona de soporte que luego, en una corrección posterior, el precio la detecta como resistencia, ¿no?, y actúa como tal. Aquí el precio se queda muy lateral durante la sesión de la mañana, que es un poco lo que a mí pues no me dio pie en base a mis estrategias para poder operarlo. Luego, a partir de las 12 a la 1, se hace como una especie de manipulación o una corrección de todo este impulso alcista, y a partir de aquí el precio sí que coge fuerza para romper esta resistencia, pero se detiene en la media de 200 en 15 minutos y nos deja un nuevo máximo antes a las 2 del mediodía más o menos. Esta zona de aquí, que es la que hemos marcado en una hora. Por tanto, tenemos un impulso a priori, una corrección, ejerce de resistencia a la media de 200 en 15 minutos y, como decía, clave este nivel para validar o invalidar escenario alcista o bajista. Y aquí tenemos el mínimo dejado en este pullback, este pequeño tramo alcista y la corrección que se apoya en este nivel que era resistencia y que ahora está actuando de soporte. En 15 minutos nos va a ayudar muchísimo también en la operativa de la sesión. La marcó como soporte. Este nivel es muy importante. Tenemos medias a corto plazo en 15 minutos, es el pullback a la resistencia rota que ahora actúa de soporte. Tenemos una pequeña estructura de continuación, pero con la media de 200, ojo, cuidado, ejerciendo de resistencia aquí y con una estructura de bajista en gráficos mayores, ¿vale? En cuanto a corto plazo, hablo del impulso bajista que había roto soportes importantes y el pullback. Este nivel, su ruptura validaría un escenario alcista. Si volviera a la zona de resistencia y encontrara resistencia, también nos daría opciones a pensar en cortos. Si se rompe esta zona de soporte, pues también validaría cortos, ya rompiendo medias de corto plazo en 15, y escenario bajista con un soporte intermedio en este nivel de aquí, menor. Para mí es un soporte menor, puesto que el principal es este de aquí, que es el último, en cuanto a estructura, ¿no?, de precio, el último máximo roto, que ahora es soporte y donde están las medias más a corto en 15. Bien, pues este es un poquito el escenario para la sesión. Planteamiento, en principio, más de cortos que largos, debido a la estructura que acompaña al precio en toda la sesión, pero siempre que el precio pues se mantenga por debajo de esta resistencia. Si se supera, cambio de escenario. Vamos allá. ¿Qué ocurrió durante la sesión? Aquí tenemos los niveles. Esto es el gráfico de 5 minutos. Amplío un poquito. Todo ese impulso bajista, esa corrección. Aquí teníamos la media de 200, la de color azul y las demás a corto plazo en esa zona, que era un poco ese nivel clave donde también, si se perdía, nos daba opción a cortos. Y que fue sucediendo durante la sesión americana. Pues el precio subió y nos dejó aquí un upthrust, una manipulación en esa resistencia clave. Ya nos dio mucha información. El precio nos dijo, no tengo de momento mucho interés en superar este nivel. Por tanto, ese contexto, ese escenario, ¿no?, alcista que nos planteábamos, si se superaba esta resistencia, parece que tiene pinta, ¿no?, de que no se produzca durante la sesión de la tarde. Amplío bien. Continuamos y aquí ya empieza el precio a dar señales de fortaleza bajista. El precio está ya rompiendo ese primer soporte que teníamos marcado. Hace una ruptura, un pullback, continuación,
continuación fuerte bajista, ya rompiendo soportes intermedios. Espera, que lo amplío un poquito. Y tenemos un gran impulso en 5 minutos bajista. Aquí el precio nos dejó una buena operación, un impulso bajista y un pullback a este nivel clave. ¿Vale? Aquí teníamos una opción que no la pude operar porque no estaba delante de la pantalla en esos momentos. Y el precio dejó un nuevo impulso bajista muy pronunciado, muy vertical, muy fuerte. Y poco a poco fue corrigiendo hasta que finalmente pues el precio nos dejó un impulso bajista en 5 minutos con una corrección adecuada, más allá del 38, aquí en este nivel de precio, que dio a mi pie a entrar a cortos, buscando, nada, yo busco 6 puntos y stop a 3. Salida en un nivel anterior a los mínimos del impulso y ya está, y operación terminada, ya fueron las 6 y se acabó la jornada. Bien, pues un poquito esa era la previsión de escenarios que tenía para la sesión, ese contexto bajista en principio que sería invalidado si se hubiera superado esta resistencia, cosa que no hizo, y además nos informó con esta manipulación, con esta vela, esta estrella fugaz, pues de que había, ¿no?, a priori una confirmación de que no había continuación alcista y que esta resistencia actuaría como tal, por tanto daba pie a un planteamiento de cortos. Entonces, una opción operativa para cortos pues era esta zona, ruptura de este primer soporte, pullback, luego el precio nos dejó un nuevo tramo bajista y nos hizo una corrección de todo el movimiento bajista al 38%, que esta sí que pude pues operarla dándome pues 6 puntos en el S&P 500. Bien, pues nada más, chicos, os dejo este planteamiento de escenarios, esta operación para como idea, como trabajo de esta semana, y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, pues os animo a darle un like al canal y a suscribiros a mi canal de YouTube del Espejo del Trader. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Que vaya muy bien, cuidaros, adiós.